Que Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio en el cual aprendemos los valores cristianos que nos enseña la palabra de Dios. Leamos la escritura en epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 10. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El valor que nos enseña esta escritura es la reconciliación. Y ese es el valor que hoy vamos a aprender. Hay algo que nos ayuda a entender mejor lo que es la reconciliación, con el siguiente ejemplo. Dos hermanos vivían en fincas cercanas. Llevaban 40 años de cultivar juntos la tierra, compartían sus animales y sus herramientas. Un día tuvieron un malentendido que terminó en palabras amargas seguidas de semanas en silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir encontró a un hombre con herramientas de carpintero que le dijo: estoy buscando trabajo por unos días. Quizás usted necesite algunas pequeñas reparaciones en su finca y yo pueda hacerlas. Sí, le contestó Luis. Tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella finca vive mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros, pero él desvió el cauce del arroyo para que el agua nos separara. Creo que lo hizo para enojarme, pero le voy a hacer algo peor. ¿Ve usted aquella madera? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero ver a mi hermano nunca más. Creo que comprendo, respondió el carpintero. Le ayudó a reunir todos los materiales. Luego ensilló su bestia y se fue al pueblo a comprar provisiones. Al regresar, ya oscureciendo, el carpintero había terminado su trabajo. Luis no podía creer lo que veía. No había construido ninguna cerca de 2 metros. En su lugar, había construido un puente que unía las dos fincas. Iba a gritarle e inmediatamente correrlo. En ese momento vio a su hermano Carlos cruzando el puente. Llegó hasta donde Luis y abrazándole le dijo: eres un gran hombre. En lugar de seguir disgustado conmigo, construiste un hermoso puente. Después de todo lo que te dije y he hecho, no puedo darte la cara. Los dos hermanos estaban llorando de alegría. Mientras el carpintero empacaba sus herramientas, los hermanos le rogaban que se quedara con ellos. Pero el carpintero respondió: gracias, pero tengo que ir a otros lugares a continuar construyendo puentes que unan a los demás. El valor de la reconciliación. Esta palabra reconciliación o reconciliar en el Antiguo Testamento significa cubrir, expiar, propiciar, pacificar. Y las bases de la reconciliación en el Antiguo Testamento se establecían en dos supuestos
que creaban la enemistad, el pecado del hombre y la santidad de Dios. Por este motivo, las personas buscaban la reconciliación con Dios, apaciguando su ira a través de sacrificios expiatorios. De esta forma apelaban al perdón de sus pecados, bien sea por el castigo o con una acción que agradara a su Creador, con quien estaban enemistados. De esta manera se cumplía con la ley de Dios y con la justicia satisfecha. Dios podía exhibir libremente su misericordia y amor. Ya no existía ese abismo que los separaba. En el Nuevo Testamento, esta palabra reconciliación o reconciliar significa efectuar una alteración, intercambiar y a partir de ahí reconciliar en caso de mutua hostilidad en los que se llega a concesiones mutuas. También significa cambiar, intercambiar, cambiar de enemistad a amistad, reconciliar completamente, cambiar de una condición a otra, de modo que se elimine toda enemistad y no quede impedimento alguno a la unidad y a la paz entre aquellas personas que estaban en enemistad o separación. En latín, esta palabra reconciliación significa acción y efecto de volver a unirse por esa separación que había antes por la enemistad. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que reconciliar es volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Siempre se conserva ese sentido de volver a unirse como si nunca existió aquella ofensa. El significado bíblico de la reconciliación hace referencia a los cimientos donde se establece el continuo compañerismo entre los humanos y los humanos con Dios. Existe esa armonía, ese acercamiento, esa amistad. La reconciliación es parte de lo que ahora hemos recibido en Cristo. O sea, por el sacrificio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Y en palabras del apóstol Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora estamos reconciliados con Dios porque Jesucristo, a través de sus sacrificios, efectuó esa reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Creo que con todo lo que hemos dicho, podemos decir que reconciliación es cuando restablecemos las relaciones rotas o las hostilidades, conduciendo hacia la paz y a la armonía. Y hoy vamos a aprender 4 aspectos importantes que debemos de practicar en el valor de la reconciliación. Primero, practicamos el valor de la reconciliación cuando buscamos reconciliarnos con Dios. Esta es la parte más importante que todas las personas deben hacer: reconciliarse con Dios. La humanidad puede reconciliarse con Dios, si así lo desea, aunque esté enemistado con Él a causa del pecado. Porque el pecado es la causa por la cual el ser humano está separado de Dios. Por eso la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Pero cuando se da esa reconciliación con Dios, esa situación cambia. Es posible por el sacrificio expiatorio de Cristo. Es necesario para estar en paz y no sufrir las consecuencias de la enemistad. Porque nunca debemos de olvidar lo que dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la reconciliación de Dios es posible, es algo que todos podemos hacer porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Depende de poner nuestra fe en Cristo. Y el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En segundo lugar, practicamos el valor de la reconciliación cuando procuramos la reconciliación con nuestro prójimo. El prójimo es toda persona, ya sea un familiar, amigo, hermanos en Cristo, toda persona con la cual nos relacionamos. Y es que en las relaciones humanas se crean conflictos por diversas razones. Es un problema que siempre se tiene en las relaciones humanas, que se crean conflictos por diversas razones. Reconciliación es una virtud cristiana. La verdadera reconciliación es una virtud cristiana. Más por el ejemplo que nos da Dios, Él ha querido reconciliarse con el ser humano. Ahora el ser humano puede reconciliarse con Él. Ahora, así como Él busca la reconciliación con el ser humano, así también nosotros debemos de buscar la reconciliación para con todos. Es una condición necesaria para estar en paz con todos. La reconciliación ayuda a que esa paz rota vuelva a tenerse. Es posible al perdonar y ser perdonados ante el agravio. Hay personas que hemos ofendido, que hemos dañado, o a veces otras personas nos han ofendido, nos han dañado, y existe ese distanciamiento. Pero la reconciliación hace posible cuando a través del perdón se llega a esa reconciliación, a hacer la paz. Y siempre es mejor reconciliarse que llegar a consecuencias mayores. Porque en un conflicto, en una enemistad, siempre existe el riesgo de que las circunstancias lleguen a crear problemas mayores. Pero con la reconciliación eso ya no será posible porque ya hay paz. Y hay un ejemplo que en palabras de nuestro Señor Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 5 versículo 25. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Es mejor llegar a una reconciliación que llegar a consecuencias mayores. En tercer lugar, practicamos el valor de la reconciliación cuando colaboramos en reconciliar a otros que están en enemistad. Servir de mediador ante conflictos de otros demuestra nobleza. Son nobles aquellos que tratan de unir
a las dos partes que están en conflicto para dialogar y llegar a una reconciliación. Digo, eso es ser noble porque interviene en lo que no es su problema, sino de otros, pero él ve que hay una necesidad a través de llegar a un entendimiento, a hacer que las personas recapaciten para que cambien esa actitud. Y esto es algo que agrada al Señor. Jesucristo dijo: bienaventurados los pacificadores. Aunque en muchas ocasiones es difícil porque se está interviniendo en algo que no es su problema y que los demás pueden mostrar hostilidad y rechazo para que no intervenga, pero es algo necesario. Seamos edificadores de puentes, reconciliadores. En la ilustración que compartimos al principio, se puede ver que aquel hombre carpintero trató de hacer un puente y no construir muros que separaran a las personas, sino que a través de un puente poder llegar a un entendimiento con hechos tangibles para cambiar esa actitud hostil hacia los demás. Y hay un ejemplo en la Escritura donde el apóstol Pablo sirve de intermediador o sirve de medio para que existiera esa reconciliación entre Filemón y Onésimo. Filemón era el amo y Onésimo era el empleado o servidor de él. Y por alguna razón, Onésimo tuvo que salir huyendo de casa de Filemón, y allá donde él se encuentra al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo habla con él a través de la palabra de Dios, lo instruye como discípulo de Cristo y luego lo envía a su amo Filemón. Pero hermosa la palabra que él le dice en Filemón 1:17, dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Eso es reconciliación, a ese acercamiento entre dos personas que están en enemistad. En cuarto lugar, cumplimos el ministerio de reconciliar a los hombres con Dios. Nosotros, como creyentes, ya nos hemos reconciliado con Dios. Ahora disfrutamos de la paz, ahora disfrutamos de las bendiciones que Dios nos da por estar en comunión con Él. Pero ahora es necesario que cumplamos este ministerio de la reconciliación, que consiste en anunciar lo que Dios ha hecho para proveer expiación por el pecado. Porque Dios provee expiación por el pecado. Él borra los pecados como si nunca existieron. Y también permite entrar a su presencia y recibir la justificación. Es decir, es absuelto de toda culpabilidad. Ya no hay culpa que imputarle. Y quita la enemistad y la consecuencia del castigo. Porque la enemistad con Dios siempre trae consecuencias, siempre trae un castigo. De hecho, todos los males, problemas que hay en el mundo son consecuencia de haber desobedecido el mandato de Dios. Pero Dios quiere que todas las personas vengan a Él a reconciliarse. Dios ha puesto en nuestras manos, los que ahora hemos sido reconciliados con Dios, una palabra de reconciliación. Es decir, tenemos nuestra misión, tenemos una misión: reconciliar a los hombres con Dios. Ese
debe de ser nuestro lema como cristianos, reconciliando a los hombres con Dios. Y esto era parte del ministerio del apóstol Pablo. Él dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, que a través de Jesucristo reconciliando a los hombres con Dios, y ahora nosotros también reconciliar a los demás para con Dios, para que haya esa paz, esa armonía con Dios y no esa separación. Estamos aprendiendo el valor de la reconciliación, y el punto de acción de este valor lo encontramos en segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Que el Señor les bendiga a todos.